El miedo a la muerte es la causa principal del resto de miedos que tenemos en la vida. Es decir, los miedos que tenemos en otras facetas de la vida son una derivación, una derivada del miedo principal, el miedo a la muerte. Por lo tanto, cuando una persona se enfrenta al miedo a la muerte, se está enfrentando con la causa principal. Y esto es un gran avance porque tú te puedes ir enfrentando a los miedos pequeños o te puedes enfrentar al gran miedo que es el miedo a la muerte. Y esto suele producir bastante ansiedad porque el miedo a la muerte lo llevamos desde hace siglos como humanidad arrastrando como karma. Entonces, cuando uno se enfrenta al miedo a la muerte, no solamente se está enfrentando al miedo interno, sino a una idea en el inconsciente colectivo que llevamos cargando durante siglos y por lo tanto nos estamos enfrentando al karma de la humanidad. Entonces, cada persona que supera el miedo a la muerte es una persona que ha superado el karma colectivo. Y esto produce bastante ansiedad porque es enfrentarnos al miedo ancestral y al mismo tiempo también en el fondo nos estamos enfrentando a la concepción que la sociedad tiene sobre lo que es la muerte y sobre lo que es el tránsito a la otra vida. Entonces, ¿cómo eliminar esta ansiedad que genera el miedo a la muerte? Y David Hawkins lo explica de forma excelente y habla de dos soluciones. La primera es darnos cuenta que el tránsito desde que estamos desencarnados hasta que estamos encarnados, desde la encarnación a la desencarnación, es un tránsito que no es doloroso. Incluso podría decirse que es liberador. Yo las experiencias que he tenido de personas cercanas que han fallecido, siento que ha sido más liberador que más doloroso. Y por el contrario, suele ser más doloroso la encarnación que el fallecimiento. Porque un alma libre se encarna en un cuerpo y este proceso de nacimiento suele ser más doloroso y más restrictivo para el alma que el proceso de liberación del cuerpo. Lo que ocurre también en relación al miedo a la muerte es que la persona acarrea mucha culpa, está asociada a este miedo a una culpa ligada a la idea de que somos malos y que Dios nos va a castigar cuando morimos. Entonces, esta idea también que las religiones la han ido, digamos, insistiendo en ella durante muchísimos siglos, se ha quedado también en el inconsciente colectivo. Entonces, empieza con la idea del pecado y luego se va generando un sentimiento de culpa donde parece que la persona, cuando fallece, va a ser sometida a un juicio brutal por un Dios vengativo y castigador que te va a mandar al infierno. Entonces, esta idea que lleva siglos y siglos ahí metida también hace que tengamos el miedo a la muerte, porque parece que si nos quedamos aquí estamos bien, pero que el tránsito hacia el otro, digamos, hacia el mundo de las almas o hacia el mundo psicológico, o el tránsito para desencarnar, de la encarnación a la desencarnación, que es muy doloroso y que nos espera un castigo tremendo, ¿vale? Entonces, la primera idea es, no es un tránsito doloroso. De hecho, hay mucha gente que no se da cuenta que ha fallecido, gente que que ha estado en las guerras o que ha fallecido con un accidente, tiene que pasar un tiempo posteriormente para darse cuenta que ha fallecido, ¿vale? Y al mismo tiempo no es algo doloroso. El dolor lo genera el miedo y la culpa, como ya hemos visto. Y lo segundo a tener en cuenta es que normalmente, a no ser que haya una situación excepcional en la vida de una persona, pero que es muy, muy excepcional,
el momento de la muerte se fija en el momento del nacimiento. Entonces, el alma decide, el alma o yo superior, como lo quieras considerar, decide encarnar para realizar un aprendizaje o realizar un desarrollo concreto. Y para ello se establece como un guión, donde la persona va a pasar por diferentes fases. Pues van a nacer en una familia tal, va a tener estos problemas con sus compañeros, luego va a tener estos desarrollos concretos, luego va a conocer a este tipo de personas, luego va a tener que aprender una lección así. Entonces, en general el guión se establece y cuando la persona ha aprendido aquello que necesitaba aprender, entonces digamos que se pone a fin a su encarnación, con el aprendizaje, con el objeto de valorar lo que ha aprendido y luego volver a diseñarle una vida nueva. Por lo tanto, el momento del fallecimiento ya está fijado de antemano. Y más o menos si uno hace una meditación profunda, puede saber con cierta exactitud cuándo va a ser cuándo va a ser su proceso de desencarnación. Cuando uno más o menos lo sabe, se libera de un montón de miedos y angustias que la televisión, los medios de comunicación, los vecinos, la comunidad le mete, porque si tú sabes o tienes una cierta idea de que tu momento de fallecimiento va a ser cuando hayas cumplido una serie de procesos y de aprendizajes, entonces ya no te pueden manipular con los miedos, ni con los medios de comunicación, ni las redes sociales, porque para ti eso ya no funciona. Eso es una forma a nivel de la masa de querer dominar a las personas. Entonces, para recapitular, la ansiedad ante el miedo a la muerte se mitiga, primero dándonos cuenta que el tránsito es probable que sea más placentero que doloroso, y esto lo podemos constatar también cuando vemos a personas de cómo hacen el tránsito. En general es más placentero que doloroso, no los momentos antes, sino el momento del fallecimiento. Y en general los guías y nuestros seres más queridos nos están esperando para darnos una gran bienvenida y para felicitarnos por el trabajo realizado. Y lo segundo es que ya de antemano hemos fijado el momento de irnos. Entonces, si ya está fijado el momento de irnos, lo más inteligente es disfrutar de la vida al máximo, porque de nada, no tiene ningún sentido tener ansiedad sobre un evento que ya está fijado de antemano y que no podemos controlar. Así que bueno, espero que te haya ayudado el vídeo y muchísimas gracias por estar ahí.